Hola, cordial saludo. Mi nombre es Daira Julián Muñoz Buesaquillo. Estudio en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD en el programa de Ingeniería de Sistemas y pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. En este video voy a presentar la fase 5, evaluación final de la materia de estructura de datos. Nos pedía que colocáramos todas nuestras aplicaciones en una sola. Aquí ya vamos a abrir la fase 2. Aquí nos pide el número de identificación. Colocamos el nombre, el instrumento, número de clases, en género que es femenino y listo. Nos metemos a gestión de estudiantes que pedimos melodías perfectas que por public class, gestión de estudiantes, public string, la identificación, public string el nombre, por public string género y public string instrumento, public int número de clases y public double costo por clase. Public double calcular el costo total y por return número de clases por el costo de clase. Aquí tenemos nuestro programa por Windows Forms que nos dice que por Protected Override Void disposición componentes por Windows 4 Private System Windows Forms Label 1, Label 2, Label 3, Label 4, Label 6 por mi Grow Box tenemos el género. Por el radio button tenemos si es masculino, radio button 2 si es femenino. Tenemos otro label, un text box que se llama txt id, un text box que se llama txt nombre, un combo box que es seleccionar el instrumento, o sea, si era piano, todos los instrumentos que teníamos, piano, guitarra, violín, y un text box txt número de clases y textbox txt costo clase. Tenemos un botón btn para guardar, botón btn para reporte y botón btn para salir. Eso sería de la aplicación de la fase 2. Tenemos que una clase es para crear un objeto, como por ejemplo la clase persona tiene nombre, apellido, cédula y cosas por así por lo parecido. Seguimos con la fase 3. En la fase 3 tenemos nuestro programa que era de EPS salvando vidas. Este la mejoré un poquito. Tenemos que el tipo de identificación sea cédula, número de identificación. Tenemos que tener un nombre completo, edad, estrato, si el tipo de atención va a ser medicina general o examen de laboratorio, tipo de estructura, la ponemos en lista y le damos registrar y le damos aceptar. Reporte, la suma de los valores de la pila, aquí tenemos que tener una validación que es la que ayuda a que los datos ingresados por el usuario cumplan con los criterios antes de ser procesados. Aquí las pilas son donde el último elemento en entrar es el primero en salir. Las colas es donde el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir. Y las listas son la colección ordenada de elementos que son accedidos por su posición. Listo. Entonces aquí tenemos todo el reporte
Daira, edad 22, estrato 3, examen. Ahí tenemos todo. Entonces nos vamos a nuestra tarea 3, estructura de datos. Tenemos que partir class de estructura de datos requiere una variable que va a ser private system component model intel container null. Tenemos que por variable void disposable tenemos una que la llamamos componente. Por Windows tenemos un label que se llama lb, título, un combo box que sería para el tipo de identificación, si es cédula o es tarjeta, label que es también como tipo de identificación, un group box que es de datos de usuario, un text box que es con text de identificación, un label que es número de identificación, un text box text de nombre, un label como nombre completo y label estrato, un text box que es de text de edad, label, un combo box que es estrato, donde vamos a colocar si es estrato 1, estrato 2, estrato 3, un group box que es la atención, un radio button que es el examen de laboratorio, un radio button que es de medicina general y date time picker que es la fecha del acceso. Aquí el label, otro que sea fecha de registro, un text box que sea el valor de pago, otro label que es el valor copago, y otro botón salir, un botón limpiar, un botón registrar, un combo box que sea el tipo de estructura, un label que sea tipo de estructura, un control para que sea una tabla, pila, un botón que sea eliminar pila, un botón reporte pila y un data grid de DGB pila, un tape page, tape cola, botón btn eliminar cola, un botón btn reportar cola y un data grid bait DGB cola, tape page de esa tabla lista, un botón btn eliminar lista, botón reportar lista, así sucesivamente. Tenemos nuestra estructura. Por otro lado tenemos nuestro código principal que tenemos que por clase inicio private void system componente que tenemos un label que es el title, tenemos un text box que es para el password, tenemos un botón que es para btn ingresar, un botón para salir, un menú street para para tener menú, un tool string menú ítem es para iniciar sesión del tools street menú ítem y private tools tool acerca del tool. Tenemos para iniciar el componente que es el little Windows 4, así con todas las demás, para el text password, para el text ingresar, para el btn salir, para el menú street, para todos estos así sucesivamente. Tenemos un label title, tenemos un label de password, un btn ingresar, tenemos un btn salir, tenemos un menú street, tenemos iniciar sesión street acerca del tool, otro label, un picture box 2, inicio y listo. Vamos a hacerle con nuestra aplicación de la fase 4. Esta fase 4 es de árboles binarios. Entonces vamos a ver qué es un árbol binario. Es una estructura de datos jerárquica que consiste en nodos
estos nodos con una raíz y subnodos hijos. Los recorridos de este árbol son recorrido postorden, recorrido preorden y recorrido in orden. El postorden es cuando visita la raíz, luego a los subárboles de izquierda a derecha. El preorden es cuando visita el subárbol izquierdo, la raíz y luego el subárbol derecho. Y el postorden visita los subárboles de izquierda a derecha y luego a su raíz. Aquí tenemos para agregar los valor del nodo, por ejemplo 2, lo agregamos, le colocamos otro número, por ejemplo 74, vemos y lo agregamos, vemos que se va para un lado, otro número 02, otra vez, a ver, pues no se puede repetir el mismo valor, entonces vamos a colocar otro 05 y sigue despegándose por un solo lado. Listo, ya agregamos lo que es el árbol. Entonces le damos salir, queda en nuestra aplicación. Vamos a ver nuestro de la fase. Nos metemos a nuestro programa. Entonces tenemos que por la clase vamos a tener una que es ventana, private system componente. Tenemos un protest object boy disposición y tenemos nuestra por Windows 4 que es un label como nodo, tenemos un text box como text de nodo, un botón que es botón agregar nodo, un panel que nos vamos a llamar PNL árbol, un label que es LB árbol, un label que es preorden, otro label que es in orden y label post orden y un botón salir. Tenemos uno para iniciar el componente, tenemos el label nodo, tenemos agregar nodo, tenemos el árbol, preorden, en orden, posorden, los que había nombrado anteriormente. Listo, eso sería lo de la fase 2, fase 3 y fase 4. Cerramos, volvemos a nuestro diseño. Para colocar las aplicaciones todas en una sola, le damos aquí en el que dice solución de la evaluación. Aquí nos debe de aparecer, dice agregar y le damos a agregar nuevo, agregar y le damos agregar donde ya tenemos un proyecto existente. Le damos a agregar proyecto existente tanto como para la fase 4, tanto como para la fase 4, fase 3 y fase 2. A todas le damos lo mismo. Después de ya tenerlas todas aquí, las carpetas, como lo es la fase 2, fase 3, fase 4, tenemos todas las carpetas aquí. Entonces le damos aquí en la de la evaluación final, le damos en la referencia y le damos a agregar las referencias tanto como para la fase 1, fase 2 y fase 3. Agregamos todas las referencias para que a la hora de crear nuestro botón 1, botón 2 y botón 3 para la fase 2, aquí le damos doble clic y vamos a nuestro que es melodías perfectas, registro, le volvamos a Nuit melodías. Tenemos que le damos doble clic, entonces nos aparece para melodías perfectas
punto registro, que es lo que queremos llamar registro, colocamos aquí un nombre, lo igualamos a Nuit Melodías Perfectas, Daira Muñoz registro, y llamamos a registro Show Dialog. Aquí vamos a la fase 3, le damos doble clic, lo nombramos como lo tenemos nombrado ya, que es tarea 3, punto estructura de datos, que es la ventana que queremos llamar, estructura de datos, lo igualamos a Nuit, tarea 3, estructura de datos, y estructura de datos, show, dialog, y damos otra vez a nuestro diseño y le damos fase 4, y fase 4, Daira Muñoz, lo llamamos como la ventana 2, que es la que queremos llamar, ventana igual a Nuit, fase 4, Daira Muñoz, ventana 2. Llamamos a nuestro nombre, tenemos como nombre ventana, show, dialog, y por último, pues ya después de haberle dado doble clic al botón salir, tenemos como clic y para que salga la aplicación. Esto sería todo. Gracias.